Buenas noches, mi nombre es Roselyn Guzmán y yo les voy a hablar sobre la ejecución. La ejecución es la etapa en la que se coordinan los recursos humanos y materiales de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de proyecto, a fin de producir los entregables definidos y conseguir los objetivos marcados. Es el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Para la dirección del proyecto se tiene en cuenta la siguiente información. El plan de proyecto es el documento básico en la gestión, generado durante la etapa de planificación. Las peticiones de cambio aprobadas son los cambios aceptados en la etapa de control que necesitan implementarse en la ejecución del proyecto. Para esto se requiere una conjugación de habilidades y técnicas a fin de dirigir el proyecto con éxito. Habilidades generales de dirección: conocimiento del proyecto, reuniones periódicas de revisión y uso de sistemas informáticos. Los resultados entregables es lo que genera el producto final y donde se ve reflejado todo el esfuerzo de planificación. Las peticiones de cambio. El cambio es inevitable en el proyecto. Desviaciones desviadas a riesgo no previsto o a una insuficiente planificación y estimación, con el objeto de asegurar que todo proceso de gestión cumple con estándares de calidad. Como resultado, se producen mejoras en la calidad, que pueden llevar asociadas peticiones de cambio. El proceso de gestionar las expectativas de los participantes. Esto implica el control de las comunicaciones entre los participantes, a fin de cubrir las necesidades tanto explícitas como implícitas y resolver los conflictos que se puedan producir. La gestión activa de participantes disminuye las probabilidades de disputa durante el proyecto y aumenta la sinergia entre las personas. La gestión de los participantes redunda en la identificación y resolución de conflictos entre los mismos. Este proceso produce cambios en el registro de participantes y en su estrategia de gestión. Cambios en el alcance introducidos por participantes. Los cambios generados en esta etapa pueden clasificarse en varios tipos. Acciones correctivas. Son tareas para eliminar las desviaciones en el proyecto y alinearlo con la planificación efectuada. Acciones preventivas. Tareas que se realizan a fin de eliminar o mitigar un riesgo identificado. Reparación de defectos. Identificación de defectos en un componente para su corrección o situación. Dado el plan de gestión del personal, se pueden producir dos tipos de adquisiciones. Reclutamiento interno. Es el recurso que existe en la organización y se asigna parcial o totalmente al proyecto. Implica negociación con los responsables funcionales. Contratación externa. El recurso se adquiere fuera de la organización, bien sea directamente o a través de una empresa de servicios. Como resultado, se produce un documento de asignación de recursos a las actividades identificadas. Dado el plan de gestión de la calidad, se desarrollan auditorías de calidad en tiempo y manera previsto. Medios de publicidad. Una vez que la necesidad del proyecto se hace pública, los proveedores interesados enviarán sus propuestas, las cuales habrá que estudiar. Dadas las propuestas y los criterios de evaluación, se aplican las siguientes técnicas: filtrado, ponderación, estimaciones independientes y técnicas de negociación de contratos. Como resultado final de este proceso se obtiene un contrato, en el cual existen algunas características. La naturaleza legal obliga a ambas partes sujeto a proceso de aprobación y suele contener cápsulas generales. Gracias, esta fue toda mi exposición.